20 países, una moneda y ninguna salida. Eso es exactamente lo que los arquitectos del euro vendieron a 340 millones de personas en 1999. Se presentó como un salto audaz hacia un futuro compartido, como una superpotencia económica destinada a birrivalizar con los Estados Unidos. Pero aquí está lo que no os han contado. Los hombres que lo diseñaron sabían, incluso antes de que la tinta se secase, que desgarraría a Europa. No fue un accidente, fue por las matemáticas. Y esto no es solo una conclusión a toro pasado. Las advertencias ya se habían depositado en revistas académicas en 1961, en Foreign Affairs en 1997, y en memorandos gubernamentales secretos incluso antes de que se firmara el tratado. El euro no fue solo un experimento fallido, fue un desastre estructuralmente garantizado, con una mecha de combustión lenta. Y esa mecha sigue ardiendo hoy. Para entender por qué el euro siempre estuvo destinado a romperse, hay que comprender un concepto del que casi nadie fuera de los másteres de economía ha oído hablar nunca. En 1961, un economista canadiense llamado Robert Mundell publicó un trabajo tan técnicamente denso que casi hizo dormir a sus colegas. Lo llamó la teoría de las zonas monetarias óptimas y finalmente le valió el premio Nobel. Contiene la advertencia más importante sobre el euro, escrita 38 años antes de que la moneda existiera. La idea de Mundell era engañosamente simple. Se preguntó, ¿bajo qué condiciones específicas puede un grupo de países compartir con seguridad una moneda común? Su respuesta fue una lista de verificación de 4 condiciones. Las 4 debían cumplirse. De lo contrario, la unión monetaria acabaría rompiéndose bajo la presión de lo que los economistas llaman choques asimétricos. Situaciones en las que una crisis golpea con fuerza a un país, pero apenas afecta a otro. Las 4 condiciones son las siguientes. Primero, el trabajo debe tener movilidad libre entre los países. Segundo, el capital debe fluir hacia donde se necesite. Tercero, los salarios y los precios deben ser lo suficientemente flexibles para ajustarse. Y, lo que es crucial, cuarto, debe haber una autoridad fiscal central, un tesoro común, que pueda transferir dinero de los países a los que les va bien a los países a los que les va mal. Imaginadlo como una nación. Cuando Mississippi es golpeado por un huracán, el dinero fluye automáticamente de Washington a Mississippi a través de los impuestos federales, los fondos de la FEMA y el seguro de desempleo estatal. El dólar puede sobrevivir porque los Estados Unidos son una unión fiscal con estabilizadores automáticos. Aquí está el hecho brutal que los arquitectos del euro conocían y ocultaron. Europa no cumplía ninguna de las 4 condiciones de Mundell. En cuanto a la movilidad laboral, los europeos no desarraigan a sus familias y se mudan a través de las fronteras de la misma manera que los estadounidenses. Hay barreras lingüísticas, vínculos culturales y normativas de vivienda. Cuando el desempleo alcanzó el 27% en España en 2009, los trabajadores españoles no simplemente hicieron las maletas y se mudaron a Alemania. No podían. Práctica, psicológica o lingüísticamente. En cuanto a la flexibilidad salarial, intentad decirle a un sindicato alemán que los salarios deben bajar un 20% para que la economía sea competitiva. Intentadlo en Francia. El sistema político colapsaría antes de que los salarios se movieran. Y la autoridad fiscal central. El Tratado de Maastricht de 1992, el documento que creó el euro, prohibió explícitamente tal cosa. Los Estados miembros no podían tener déficits excesivos, pero no había ningún mecanismo para transferir dinero entre ellos. No había un tesoro europeo, ni un seguro de desempleo común, ni estabilizadores fiscales automáticos. Los fundadores del euro construyeron una unión monetaria sin un tesoro. Construyeron una casa sin cimientos y lo llamaron arquitectura. Milton Friedman, probablemente el economista más influyente del siglo XX, escribió en 1997,
2 años antes del lanzamiento del euro, que la moneda única aumentaría las tensiones políticas en lugar de reducirlas. Predijo que, cuando llegara la primera recesión grave, la política monetaria única devastaría a las economías más débiles, mientras que apenas afectaría a las más fuertes. Profetizó que la resistencia política dividiría el propio proyecto europeo. Se rieron de él. El euro se lanzó el 1 de enero de 1999 entre champán y autocomplacencia. Friedman murió en 2006, 3 años antes de que su predicción se hiciera realidad de forma catastrófica. Pero el fallo estructural no era solo teórico. Tenía un detonante mecánico específico. Así es como funcionó. Antes de que existiera el euro, los tipos de interés para Grecia, Portugal o España, economías relativamente pobres y relativamente improductivas, reflejaban el riesgo real. Los inversores miraban la deuda, el crecimiento y las instituciones y exigían los intereses correspondientes, quizás un 10% o un 12% en los bonos del Estado. Los altos tipos de interés disciplinaban el gasto público porque el endeudamiento era caro. En el momento en que estos países se unieron al euro, ocurrió algo extraordinario. Los mercados los miraron y pensaron, ahora cuentan con el respaldo de Alemania. Tienen la misma moneda que la economía más grande y productiva de Europa. Y así, los tipos de interés de Grecia, Portugal, Irlanda y España se igualaron casi de inmediato a los tipos alemanes. A principios de la década de 2000, Grecia podía pedir prestado aproximadamente al mismo tipo que Alemania, un 3% o un 4%. Era prácticamente dinero regalado. ¿Qué haces cuando de repente tienes acceso a crédito barato que nunca antes habías tenido? Te endeudas masivamente. Grecia lo hizo, España lo hizo, Irlanda lo hizo y Portugal lo hizo. El gobierno griego pidió préstamos para financiar un sector público que pagaba pensiones de hasta el 58% del salario final. Financió contratos de defensa que nunca fueron auditados. Financió una burocracia tan grande que el sistema ferroviario griego llegó a pagar anualmente más en salarios de lo que ingresaba por billetes. España e Irlanda utilizaron el crédito barato para financiar las burbujas inmobiliarias más espectaculares de la historia europea. Entre 2000 y 2008, España construyó más casas que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. No era porque España las necesitara, era porque el crédito era barato y los rendimientos parecían garantizados. Y aquí está la trampa que nadie mencionó en la ceremonia de la firma. En un país normal con moneda propia, tal desequilibrio se corrige por sí solo. La moneda cae, las exportaciones se abaratan y la economía se ajusta. Es doloroso, sí, pero posible. En la eurozona, esta válvula de seguridad no existe. No puedes devaluar para recuperar la competitividad si compartes moneda con Alemania. Solo puedes desgastar a tus propios trabajadores con medidas de austeridad hasta que los salarios caigan lo suficiente como para ser competitivos. Este proceso no lleva años, lleva décadas. Y el coste humano es extraordinario. Entre 2000 y 2008, los costes laborales unitarios alemanes apenas se movieron, mientras que los griegos, españoles e italianos subieron entre un 20 y un 30%. La brecha de productividad entre el norte y el sur de Europa se amplió cada año que existió el euro. Al compartir moneda, el sur no podía devaluar para cerrar esa brecha. Simplemente se quedaban cada vez más atrás, financiando el déficit con dinero alemán prestado. Martin Feldstein, el economista de Harvard, que dirigió el Consejo de Asesores Económicos de Ronald Reagan, publicó en 1997 en Foreign Affairs un ensayo titulado La UEM y el conflicto internacional. Su argumento era tan sombrío que los funcionarios europeos intentaron que se suprimiera. Escribió que el euro no reduciría los conflictos políticos en Europa, sino que los crearía. Meter economías diferentes en una sola camisa de fuerza monetaria generaría exactamente el dolor económico que alimenta el resentimiento nacionalista. Tenía razón. La crisis griega no solo causó sufrimiento económico,
Destruyó la confianza entre naciones que llevaban 50 años trabajando en un proyecto político común. Los alemanes llamaban vagos a los griegos. Los griegos colgaban pancartas de protesta con Angela Merkel con uniformes nazis. La moneda única no unió a Europa. Dio una dirección financiera a las líneas de falla históricas de Europa. En Grecia, el fallo de diseño abstracto se convirtió en una catástrofe humana. Para 2009, el nuevo gobierno griego reveló que los gobiernos anteriores habían falsificado las estadísticas presupuestarias. El déficit real no estaba en el 3,7% del PIB reportado, sino en el 12,7%. Los mercados de bonos entraron en pánico. Los costes de endeudamiento se dispararon al 35%, luego al 40%. La quiebra estatal se convirtió en una certeza matemática. El FMI y el Banco Central Europeo acudieron con un paquete de rescate, pero el precio fue algo que Europa nunca antes había intentado y de lo que nunca se ha recuperado por completo. Grecia se vio obligada a aplicar el programa de austeridad más duro de la historia en tiempos de paz. Los salarios del sector público se recortaron un 30%. Las pensiones se redujeron drásticamente. Se aumentó el IVA. El sistema sanitario quedó desmantelado. Entre 2008 y 2013, la economía griega se contrajo un 26%. Para ponerlo en contexto, la economía de los Estados Unidos se contrajo un 27% durante toda la Gran Depresión, entre 1929 y 1933. Grecia comprimió esa devastación en solo 5 años. El desempleo juvenil alcanzó el 60%. Las tasas de suicidio aumentaron un 35%. En los hospitales escaseaban los medicamentos más básicos. La tasa de natalidad griega se desplomó porque los jóvenes no podían permitirse tener hijos. Y aquí está la parte que el FMI admitió en privado, pero públicamente solo años después en su propio informe final. La austeridad no funcionó. Cada suposición que los modelos habían hecho era errónea. Habían partido de un multiplicador fiscal de 0,5, lo que significa que por cada euro recortado del gasto público, el PIB solo caería 50 céntimos. El multiplicador real resultó ser de 1,5. Cada euro recortado destruyó 1,50 euros de producción económica. La propia revisión interna del FMI, publicada en 2013, reconoció que el programa había sido demasiado duro, que las previsiones eran sistemáticamente erróneas y que el daño fue mayor de lo necesario. Pero aquí reside la verdad estructural, tras el fracaso político. Ninguno de estos análisis importaba, ya que Grecia no tenía alternativa. Sin moneda propia, sin posibilidad de devaluar y sin un mecanismo de transferencia fiscal europeo para amortiguar el golpe, la única opción de Grecia era la devaluación interna. Eso significaba presionar los salarios y el gasto público hasta que la economía volviera a ser competitiva. Es como si tuvieras una pierna rota y te dijeran que el único tratamiento es gatear hasta que la pierna se cure sola, sin yeso, sin cirugía, solo dolor y tiempo. Y la ironía más cruel. Tras 6 años de austeridad, la ratio de deuda de Grecia en 2015 era mayor que en 2009. La medicina había debilitado al paciente. Si destruyes la producción económica para pagar deudas, el denominador cae más rápido que el numerador. Grecia estaba atrapada en una espiral de muerte que el propio euro había creado. El Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt y fija un tipo de interés para 20 economías muy diferentes. Ese tipo debería asustaros más que cualquier otra cosa en este video. Pensad en lo que eso significa en la práctica. En 2003, Alemania luchaba contra un desempleo de más del 10% y una economía estancada. El canciller Gerhard Schröder aplicó reformas estructurales dolorosas y necesitaba urgentemente tipos bajos para impulsar el crecimiento. En ese exacto momento, Irlanda y España vivían auges financiados por la deuda que se estaban sobrecalentando peligrosamente. Los precios de la vivienda en Irlanda subían un 15% anual.
El sector de la construcción de España había absorbido una parte demencial de toda la fuerza laboral europea. Estas economías necesitaban tipos más altos para enfriar la especulación. El BCE fijó un tipo único. Era demasiado bajo para Irlanda y España y echó gasolina a sus burbujas. Y para Alemania solo fue útil a medias. Nadie obtuvo el tipo de interés que realmente necesitaba. Ahora inviertan esa situación. En 2011, España estaba en caída libre, con el desempleo dirigiéndose al 25%. La economía necesitaba urgentemente una política monetaria expansiva, tipos bajos, pibijos, impresión de dinero y devaluación de la moneda. Todas las herramientas que un banco central utiliza normalmente en una crisis. Pero en ese mismo momento, Alemania crecía y la inflación subía. Alemania necesitaba una política monetaria más restrictiva. Un banco central, un tipo de interés, 20 economías tirando todas en direcciones diferentes. La carta fundacional del BCE, a diferencia de la Reserva Federal, ni siquiera incluye el desempleo en su mandato. Su única obligación legal es la estabilidad de precios, definida como una inflación por debajo del 2%. Eso es todo. Ni crecimiento, ni empleo, ni estabilidad financiera. Solo estabilidad de precios. El sucesor de Trichet, Mario Draghi, cambió el rumbo casi de inmediato. Su declaración de julio de 2012, de que el BCE haría todo lo que sea necesario, whatever it takes, para preservar el euro, fue el momento decisivo que detuvo el colapso inmediato. Pero también fue un reconocimiento explícito e innegable de que el diseño original había fallado. El BCE se había visto obligado a improvisar un bazooka porque los arquitectos habían olvidado construir un extintor. Joseph Stiglitz, premio Nobel y antiguo economista jefe del Banco Mundial, publicó en 2016 El euro, cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Su argumento central no era que el euro fuera una mala idea política, sino que se implementó con un fallo estructural fundamental: la creación de una unión monetaria sin unión política, sin unión fiscal y sin la arquitectura institucional que todo espacio monetario funcional requiere. Su analogía fue de una precisión quirúrgica. Comparó la eurozona con un paciente al que se le interrumpe la operación a mitad o de camino. Los médicos abrieron el tórax y luego se detuvieron, dejando al paciente abierto en la mesa y llamándolo éxito. Aquí reside el nivel más profundo del fracaso, que explica por qué salvar el euro requiere algo que los estados fundadores nunca estuvieron dispuestos a aceptar. Alemania construyó el euro de manera que funcionase para Alemania. No es una conspiración, es lógica económica. Y los responsables alemanes lo entendieron claramente. El modelo económico de Alemania se basa en las exportaciones. Alemania produce bienes industriales de alta calidad: coches, maquinaria, productos químicos, y los vende al mundo. Este modelo requiere un tipo de cambio competitivo. Una moneda débil abarata las exportaciones alemanas. Una moneda fuerte las encarece y destruye el modelo. Antes del euro, Alemania tenía el marco alemán, una de las monedas más fuertes del mundo. La disciplina inflacionaria alemana y la independencia del Bundesbank habían hecho al marco tan fuerte que se revalorizaba constantemente frente a monedas europeas más débiles, como el franco francés, la lira italiana y la peseta española. Las exportaciones alemanas se volvían relativamente caras cada vez que esto ocurría, lo que perjudicaba la posición comercial de Alemania. El euro solucionó el problema de Alemania de forma permanente, al fusionar al disciplinado Bundesbank con los caóticos hábitos fiscales del sur de Europa. El euro era efectivamente más débil de lo que habría sido el marco alemán. Alemania obtuvo una moneda permanentemente infravalorada en relación con su propia productividad. Sus exportaciones se volvieron estructuralmente baratas frente a los Estados Unidos, China y el resto del mundo. El superávit de la balanza comercial de Alemania
promedió más del 6% del PIB durante la mayor parte de la década de 2000. En 2017, alcanzó un récord mundial de $300.000 millones, el mayor superávit comercial de una nación en la Tierra ese año. Este superávit tenía que ir a alguna parte. Se recicló como préstamos de vuelta a la periferia de la eurozona. Los bancos alemanes y franceses prestaron dinero a Grecia, Irlanda, España y Portugal. Las naciones con superávit alimentaron a las naciones con déficit con crédito barato. Las naciones con déficit consumieron y cuando el auge del consumo inevitablemente colapsó, Alemania, como acreedor, dictó las condiciones de los rescates. Ashoka Modi, el negociador jefe del FMPAS durante varios programas de crisis europeos, describió esta dinámica en su libro Euro Tragedy, con un detalle estremecedor. El núcleo de su argumento es que el diseño del euro creó un mecanismo para transferir riesgos del sector financiero a la ciudadanía europea. Los bancos alemanes y franceses habían concedido préstamos a la ligera al sur de Europa. Cuando estos préstamos se volvieron morosos, los programas de ayuda no rescataron a Grecia, rescataron a los bancos alemanes y franceses, utilizando a los ciudadanos griegos como garantía. Los recortes de deuda impuestos a los pensionistas griegos no tenían nada que ver con la lógica económica. Servían para proteger los balances bancarios en Frankfurt y París. Philip Bagus describió la misma dinámica en La tragedia del euro, utilizando el marco de la tragedia de los comunes. Cuando varias partes comparten un recurso común sin responsabilidad individual, cada una tiene un incentivo para explotarlo. El euro creó exactamente esa dinámica. Cualquier gobierno de la eurozona podía endeudarse a tipos casi alemanes, porque todo el sistema avalaba la deuda. Pero cada uno se enfrentaba únicamente a consecuencias políticas internas por el exceso de gasto. El incentivo era pedir prestado y gastar, mientras los costes se socializaban entre todos los miembros. Era un problema de Polisson, Free Rider, integrado en la arquitectura a nivel constitucional, y cualquiera que hubiera leído a Mundell en 1961 lo sabía. Hier ist das, was die Mainstream-Berichterstattung immer auslässt und warum das gerade jetzt wichtig ist. Die Eurokrise von 2010 bis 2015 wurde nicht gelöst. Sie wurde verschoben. Italien trägt Anfang 2026 eine Schuldenquote von etwa 137% des BIP. Seine Wirtschaft ist in den letzten 25 Jahren so langsam gewachsen, dass Ökonomen es die japanische Krankheit Europas nennen. Chronisch niedriges Wachstum, alternde Demografie, strukturelle Starrheit und eine Währung, die es nicht abwerten kann. Das italienische BIS IAP pro Kopf, bereinigt die Kaufkraft, ist heute in etwa so hoch wie im Jahr 2000. Das sind 25 Jahre Stagnation. Frankreich fährt nun Haushaltsdefizite ein, die in jedem normalen Umfeld das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit des Maastricht-Vertrags ausgelöst hätten. Seine Schuldenquote nähert sich 115%. Die Bilanz der EZB weitete sich von etwa 2 Billionen Euro im Jahr 2019 auf über 8 Billionen Euro an ihrem Höchststand im Jahr 2022 aus. Eine Vervierfachung in 3 Jahren, während sie Staatsanleihen kaufte, um die Zinsen zu drücken und zu verhindern, dass der Anleihemarkt ein ehrliches Urteil über die südeuropäischen Schulden abgibt. El Whatever It Takes de Mario Draghi se ha prorrogado, refinado e institucionalizado. El Instrumento para la Protección de la Transmisión, TPI, anunciado en 2022, es esencialmente un mecanismo que permite al BSE comprar cantidades ilimitadas de bonos de un país específico, si los costes de endeudamiento de ese país suben demasiado rápido en comparación con los de Alemania. En plata, el BCE imprimirá dinero para evitar que los mercados valoren honestamente el riesgo de la deuda italiana o griega. Esto no es un euro reparado. Este es un euro que se mantiene unido por la expansión del balance del Banco Central y por la promesa implícita de que Alemania
acabará avalando las deudas de sus vecinos del sur. Una promesa que la población alemana nunca pudo ratificar. La contradicción no se ha resuelto. Se ha transformado de una crisis en una disfunción permanente y gestionada. Aquí está lo que os han vendido. Una Europa unida, una moneda tan poderosa como el dólar, y una nueva era de prosperidad basada en la cooperación. Aquí está lo que los documentos, trabajos académicos, memorandos secretos y retrospectivas muestran realmente. Una unión monetaria diseñada sin la arquitectura política para sostenerla. Es una moneda que ha redistribuido la competitividad del sur al norte. Ha reciclado el superávit como deuda y luego, cuando la deuda se volvió incobrable, hizo que los deudores pagaran el precio de la imprudencia de los acreedores. Los hombres que firmaron el Tratado de Maastricht en 1992 habían leído a Mundell. Muchos de ellos entendieron el problema. Algunos creyeron que la integración política seguiría a la integración monetaria, que el euro forzaría la creación de los Estados Unidos de Europa. Jacques Delors, uno de los arquitectos, describió el euro como una bicicleta. Si dejaba de avanzar hacia la unión política, se caería. Ha dejado de avanzar. El mayor error monetario de la historia no fue la creación del euro. Los proyectos ambiciosos fallan. Es la naturaleza de la ambición. El mayor error fue la negativa a reconocer el fracaso cuando las pruebas estaban presentes. En lugar de rediseñar la arquitectura, las instituciones europeas redoblaron la apuesta. Castigaron a los pacientes por la enfermedad. Llamaron rescate a lo que fue una extracción. Llamaron solución al aplazamiento. Os dijeron que el euro era el futuro de Europa. Lo que realmente construyó fue una jaula, demasiado cara para escapar de ella, demasiado frágil para perdurar y demasiado cargada políticamente para repararla con honestidad. Si la próxima vez alguien os dice que una unión monetaria puede funcionar sin unión fiscal, sin un tesoro común y sin un verdadero prestamista de última instancia, pensad en Grecia. Pensad en las carretillas llenas de estadísticas de desempleo. Pensad en los hospitales que se quedaron sin insulina mientras Bruselas discutía sobre cuotas presupuestarias. El dinero no es solo contabilidad, es poder. Y el euro fue diseñado para concentrar ese poder de una manera que nunca fue votada democráticamente. La bicicleta aún no se ha caído, pero nunca ha estado más lejos del destino que sus constructores prometieron. Si este análisis ha cambiado vuestra visión de la economía global y de las estructuras de poder ocultas, suscribíos a nuestro canal. Excavamos la historia y las verdades económicas que se intentaron enterrar bajo capas de burocracia. Uníos a nosotros mientras seguimos sacando a la luz los hechos. El próximo capítulo de la historia espera ser revelado. Dadle a este video un me gusta para ayudarnos a difundir la verdad.